Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hola mi gente, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches mi gente, ¿qué tal el domingo? ¿Qué tal el fin de semana? Cuéntenme cómo están. ¿Quién de aquí es seguidor nuevo mío? ¿Quién me sigue ya desde antes? ¿Desde dónde se reportan? ¿De qué país se reportan? ¿Desde qué país me están viendo? Quiero comentarles que Mati, España, bueno, ya somos dos. Supongo que mañana no tienes que madrugar. Yo no tengo que madrugar, así que por eso me conecto hasta ahora. Yo también estoy en España. Belmonte, soy nuevo. ¿Qué tal, Belmonte? ¿Qué tal te parece mi contenido? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres algo que no entiendes? ¿Algo que te explique? ¿Que no comprendes? ¿Algo que te interesaría saber? Hola, Caroline. ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para ti todos los días son festivos, pues qué envidia tienes. Carolina, sí, Carolina, supongo que te llamas Carolina. Sí me di cuenta que, es que para los que no sabéis, antes estaba retransmitiendo en TikTok y lo supuse, Carolina. Supuse que no se podía comentar porque... Supuse que no se podía comentar porque vi que había gente, pero ¿qué? Nadie comentaba, entonces supuse que había algún problema. Por eso, bueno, intenté hacer lo mejor posible. De verdad, pero es que no, o sea, no me adapto muy bien todavía a TikTok. Prefiero Instagram. Me siento mucho más cómodo en Instagram. Jeffrey, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría que tuviésemos alguna de nuestras charlas? Como siempre las tenemos tú y yo. Sobre Dios. Dentro de una hora voy a subir un nuevo vídeo. Así que estaros atentos, que está muy bueno también. Ahora que tengo tiempo libre voy a estar subiendo muchísimo contenido. Muchísimo contenido interesante. Hiciste lo del cuerno, pero no dije cómo sellarlo. Pues al final tienes que poner gracias, gracias, gracias y hecho está. Es lo único que tienes que hacer. Pero lo más importante es Lo más importante es que lo leas todos los días e intentes sentir los sentimientos que escribiste. Eso es lo más importante. Al final también incluso puedes hacerlo con tus palabras, con tus propias palabras, pero yo lo he compartido de esa manera porque esa es la estructura en la que a mí me ha funcionado. Hace poco hablaba con mi tío acerca del nuevo mapa mundial. Mati o ma.ti, dime cuál es ese nuevo mapa mundial porque sinceramente no lo sé cuál es ese nuevo mapa mundial. Veo mucha gente nueva por aquí. Casi siempre tengo los mismos espectadores y hoy veo mucha gente nueva, tengo seguidores nuevos. Gracias a Dios mi Instagram está subiendo como la espuma. Tengo muchísima gente que me está empezando a seguir.
Muchísimas gracias, estoy súper agradecido, de verdad. Súper agradecido. No sé hasta dónde me llevará todo esto, pero estoy súper agradecido. Es un sueño lo que estoy viviendo, de verdad. De hecho, no es un sueño, es todo lo que escribí en lo que compartí, Carolina, en TikTok. Y de hecho, Jeffrey sabe todo mi proceso porque él y yo nos conocemos desde antes de empezar con todo esto en Instagram, ¿verdad? Si quieres contarme lo del nuevo mapa mundial, que la verdad no sé, no tengo ni idea de cuál mapa mundial. No tengo conocimiento de cuál mapa mundial, la verdad. Le echaste sal a la... Me alegro muchísimo, Carolina, que nos hayamos encontrado, porque no solamente eres tú hacia mí, siempre es un dar y recibir. Ah, del nuevo orden, pues sí, pues eso sí, obviamente, lo del nuevo orden mundial, es que ya ni siquiera lo esconden, ¿sabes? Ya está... Sí, puedes compartírmelo si quieres, pero es que eso ya ni siquiera lo esconden, ¿saben? Lo del nuevo orden mundial. Antes de que empezara la pandemia y todo esto, yo, o sea, en mi Instagram, aunque no tenía tantos seguidores, pero yo compartía siempre lo mismo, lo que iba a pasar, lo del nuevo orden mundial, y nadie creía. Todos los que estábamos en este tema metidos, sabíamos que eso iba a pasar, o que eso está en el plan. La gente no quería. Cuando pasó lo de la pandemia, entonces todo el mundo, y aún así, había muchísima gente que ni siquiera creía, seguía sin creer. Y todavía hay más cosas que si, según lo que ellos tienen planeado, va a pasar. Pero lo que no entiende la gente es lo que yo siempre intento comprender, es que no existe un futuro establecido. O sea, los humanos podemos cambiar las líneas de tiempo siempre que queramos, ¿sí? Por eso yo digo que el Apocalipsis no predice nada. El Apocalipsis crea un futuro de todos los futuros posibles. ¿Cómo? Porque si hay miles de personas creyendo que eso va a pasar, todo lo que tú crees, lo creas. ¿Sí? Así como nosotros tenemos poder de cualquier cosa, claro, pero Carolina, si la élite quiere extinguir a la humanidad, entonces ¿no piensas que a lo mejor es porque la élite no es humana? Si yo soy humano, ¿para qué quiero destruir a la humanidad? ¿Sí? Si yo soy humano, ¿por qué quiero mandar una bomba nuclear y destruir la Tierra? ¿Dónde voy a vivir entonces? ¿Sí? Pensar en eso. Claro, ellos están creando lo que ellos, nosotros estamos creando lo que ellos quieren, y como ellos se mueven en toda la línea de tiempo y como los viajes en el tiempo son posibles, ellos han viajado al pasado, han viajado a la época de Jesús, han viajado a la época de no sé quién, han viajado a la época de los nazis y han estado manipulando, alterando esos presentes todo el tiempo para crear una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es la realidad en la que ellos existen. ¿Sí? Obviamente el universo siempre está en constante evolución, está en constante cambio. El universo nunca es estático, siempre va cambiando. Los humanos ni siquiera somos nativos de la Tierra. ¿Sí? La Tierra es como una especie de planeta de aprendizaje, pero se ha convertido en un planeta granja, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que este ejemplo yo lo pongo siempre para que lo entendamos. Y de hecho tengo un vídeo hablando de eso. Supongamos que el humano
tiene dos caminos de evolucionar, ¿sí? Poner atención a esto que voy a decir. La raza humana tiene dos caminos para evolucionar. Uno es el camino espiritual y el otro es el camino tecnológico, ¿vale? ¿Sí? Como el único tiempo que existe es el ahora, eso que para nosotros es un futuro, para esa gente el futuro es una hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo no existe de manera lineal, no va de aquí hasta aquí, no va de un pasado a un futuro. Todas las realidades están coexistiendo al mismo tiempo. Nuestra mente limitada no lo comprende esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, supongamos que hay humanos en el año 5000, hay humanos en la Tierra, y esos humanos son tan avanzados tecnológicamente que han conseguido viajar en el tiempo. ¿Quién nos dice a nosotros que los extraterrestres que están viniendo a la Tierra o los ovnis que se ven no son humanos de un futuro muy, muy, muy lejano? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es como una paradoja. Entonces, ellos viajan o sea, entonces volvemos al principio de lo que quería explicar. Por favor, compartan el directo, denle like para que más gente lo pueda ver y pueda ingresar y así puedan ver esta interesante teoría. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al principio. El humano tiene dos caminos por escoger. Uno es el espiritual y el otro es el tecnológico. El espiritual nos va a hacer evolucionar tanto, y nos va a mejorar tanto la vida que llegará un punto en que nos convertiremos en seres, en cyborgs, ¿no? Como seres máquinas, ¿no? Llegará hasta tal punto, nos alejaremos tanto de nuestra parte espiritual y nos uniremos tanto con la parte tecnológica que llegará un punto en que estaremos súper despegados de esa parte espiritual, ¿no? Entonces, llegaremos a una parte que seamos como híbridos, eso es muy bien, híbridos, ¿sí? Viajaremos ¿sí? Y eso nos aleja, por decirlo así, entre comillas, para que la mente racional lo entienda, nos aleja cada vez más de Dios o de la conciencia de Dios, ¿no? Nos aleja muchísimo. Cuanto más tecnológico nos aleja más, hasta llegar a un punto que pareciera que estamos separadísimos de Dios, ¿no? ¿Sí? Luego está el otro camino, que es el camino espiritual. Ese camino espiritual se trabaja en la mente, en la conciencia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que ese camino espiritual, imaginaros que los humanos evolucionan muchísimo su poder mental, ¿sí? De aquí a 2000, al año 2500, hasta tal punto que es capaz de mover cosas con la mente, ¿no? Como la película de la mujer que Lucy, que mueve cosas con la mente, ¿no? Porque ha desarrollado su capacidad mental, ¿sí? Y supongamos que pasan muchísimo más años, millones de años, que el humano sigue evolucionando aún más su lado espiritual, o sea, su conciencia, que llegará hasta tal punto que el humano ya no necesite un cuerpo, ¿sí? Porque es netamente, ¿qué? Mental, ¿sí? Entonces nos convertiríamos en una civilización o una especie o una raza o unos seres netamente mentales, o sea, espirituales, ¿sí? Y esto nos alejaría o nos acercaría ¿a dónde, no? Podríamos llegar a convertirnos en dioses, o sea, ya somos dioses, ¿no? Incluso los que se alejan también son dioses porque crean realidades, ¿no? Siempre seremos dioses, pero dioses creadores. Pero ese punto de evolucionar tanto la conciencia hará que ya no necesitemos un cuerpo, transformándonos en seres netamente mentales o espirituales. ¿No os recuerda esto un poco a los ángeles? ¿Sí? El lado tecnológico nos recuerda un poco a los grises, a los extraterrestres, ¿no? Y el lado espiritual nos recuerda a los ángeles, seres netamente mentales, espirituales. Uno nos aleja, nos recuerda a los extraterrestres grises,
y otro nos recuerda, nos sube, nos acerca y nos recuerda a los ángeles o a los seres espirituales. Si los seres espirituales siguieran evolucionando aún más, muchísimo más de ese nivel, todas esas mentes, o sea, ya no necesitan un cuerpo, ¿no? Serían seres netamente mentales, serían como una bola de energía de pensamiento mental. Si todas esas bolas de energía de pensamiento mental siguieran evolucionando, al final se convertirían ¿en qué? En una sola bola, ¿no? Se uniría tanto el conocimiento y todo que se uniría en una sola mente. ¿Y esa sola mente quién es? Quiero que me escriban, por favor, ¿quién es esa sola mente? Si quieren que continúe con la teoría, por favor, escríbanme. ¿Quién es esa sola mente? Claro, tú, pero ¿quién? O sea, si todas las mentes, el Dios universal, la mente única, el ser, el espíritu, entonces seríamos todos. Y entonces, como esa mente evolucionó tanto al convertirse en una mente, sería Dios esa mente, ¿no? Pero esa mente es tan avanzada que puede ver a todos sus líneas de tiempo para llegar hasta ser lo que Él es. Él puede ver, es como un círculo, vuelve y empieza, no tiene fin, es infinito, ¿sí? Y los seres que se han alejado están haciendo lo mismo, pero en sentido contrario. Están viajando, están viendo a las líneas de tiempo para alterarlas y hacer que sus presentes, sus realidades, se hagan realidad. Esa es la lucha supuestamente que hay entre la luz y la oscuridad, pero no es una lucha, son líneas de tiempo diferentes. Entonces, los que están comandando ahora el mundo, ellos se están alterando y lo han venido alterando desde la época de Jesús, con las religiones, con la venida. ¿Sí entendéis cuál es el juego, cuál es el meollo de todo? Sí, es como si fuera un sueño todo. Entonces, nosotros estamos creando esa línea de tiempo, pero si alguien nos dice qué pensar y qué creer, como nuestro pensamiento es creador, pues esa línea de tiempo la estamos escogiendo nosotros. Por eso yo digo que proceso para un fin de unirnos a la esencia. Por eso yo digo que el Apocalipsis no predice nada. Lo está creando porque hay millones de personas creyendo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque un ser que pudo viajar en esa línea de tiempo viajó al pasado, para lo que sería para nosotros el pasado, para la época de Jesús, engañó a una persona que estaba buscando la verdad, lo engañó y le dijo que él era Dios y que esto iba a pasar en el futuro y que tenía que contárselo y escribirlo y contárselo a todo el mundo. Pero no es porque eso iba a pasar, sino que lo engañó o lo manipuló. ¿Sí entiendes? Entonces esa persona que era un carpintero, que era un pescador, que era no sé quién, dijo: Dios me habló, es inspirado por Dios y Dios me dejó ver el futuro. Entonces el futuro dice que catástrofes, va a venir el fin y va a venir todo. Y luego ya esto lo tiene, ¿sí? Pero estos seres están alterando nuestras realidades, están manipulando nuestra existencia y además lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo y lo siguen haciendo desde el plano astral. Hackean nuestras mentes. Pero así, a su vez, Dios también está haciendo como lo mismo, pero al sentido contrario. Pero Dios ya es. O sea, es que es increíble. Dios ya es y no es a la vez, ¿sí? Es muy complicado entender nuestra mente limitada. Pues que esa realidad de los, o sea, la realidad de los grises va a existir. Es como una paradoja, ¿sí me entiendes? Entonces, hay un libro que se llama, muy bueno, que yo te lo recomendé, Jeffrey, que se llama La desaparición del universo. Por eso Jesús dice que Él ya venció el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una realidad en la cual ya existe, en la cual el universo ya no existe, ya ha desaparecido. ¿Y cuál es esa realidad?
en la que es simplemente Dios. De hecho, este mundo es como una copia barata de la realidad. Es un sueño. Por eso tú lo sabes, Jeffrey, que Jesús en un curso milagro explica que este mundo es un sueño, ¿sí? Y estos seres quieren crear, como son son creadores también, y quieren crear su realidad sin ese ser primero, por decirlo así. Pero es que Jesús dice incluso que ni siquiera Dios es el límite, porque a su vez Dios lo está soñando otro Dios, y ese Dios a otro Dios, y es algo muy loco, es algo que no puede comprender nuestra mente racional. Entonces Jesús explica que todo el tiempo del universo simplemente fue un pestañeo de Dios, fue como que un pum, y ya, una imaginación de Dios y ya pasó, ¿sí? Todas las estrellas que tú puedas ver en el universo ya no existen. Si los humanos pudiéramos viajar por el espacio, nos daríamos cuenta que el tiempo no existe. Viajar por el espacio es viajar en el tiempo. Y tú mismo podrías ir al pasado y ver a tu yo de la época de Jesús, por ejemplo, y comunicarte con él y alterarlo. O sea, si veis, mira, hay una película, Carolina, que me dijiste que había una película muy buena para entender esto que estoy diciendo, y hay una película, que si había alguna película, me preguntas si hay una película muy interesante que se llama Mr. Nobody. Esta película es muy interesante que la vean. Para que comprendan un poco más lo que les estoy explicando. Por eso Jesús dice que Él ya venció al mundo. Y es por esto, porque el mundo ya, el universo ya ha desaparecido. Ya no existe. Todo ya simplemente hay un final que es Dios. Pero estos seres quieren mantener la realidad de ese sueño como una realidad que también existe. Es que es muy complicado. ¿Se comprende más o menos lo que estoy diciendo? Esta película, Carolina, esta película que ves ahí es muy buena para comprender eso. Entonces yo podría hablar con mi yo de otra época, o mi yo más elevado, y preguntarle qué necesito hacer para esto que quiero hacer, o para llegar a ser él. Entonces, ese yo me está guiando para tomar decisiones. Pero hay una personalidad que se ha creado en cada realidad, una personalidad individual, que se llama la mente racional, el ego. Y esa mente no quiere que tú te des cuenta de eso, y no quieres que eso ocurra, porque de eso depende su existencia. No sé si lo comprendéis, si se entiende, los que acabáis de entrar. No sé si comprendéis un poco lo que quiero decir. Entonces resumamos, hay dos realidades. Hay dos caminos en los que la humanidad puede elegir. Una es la realidad de evolución tecnológica, y la otra es la realidad de evolución espiritual. Una nos aleja de Dios, por decirlo así, que vendría siendo los extraterrestres grises, que viajan al pasado para alterarlo, para que se haga su realidad. Y otra es la que evolucionamos la mente o la conciencia, que sería el lado espiritual, que nos haría seres pensamientos sin cuerpo, que al final todas sus mentes seguirían evolucionando y llegarían a ser una sola mente, que es lo que vendría siendo Dios. Y Dios ayuda a sus yo de todas las realidades que existen para que Él exista, y eso fue un pestañeo de Dios. Y ya no existe nada. Y tú, ni yo, ni nadie existe en realidad. ¿Comprendéis más o menos? Es interesantísimo. Y claro, la gente está ahí
como tonta adorando a un Dios que si dijo, que si no dijo, que si lo dijo de esta manera, que si no fue de esta manera, que si su palabra, que no sé qué. No se están dando cuenta que están siendo parte de esa manipulación, de ese engaño. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, si yo me doy cuenta que yo coexisto en muchas realidades, si yo me doy cuenta de que yo existo también en esa realidad en la que es una solamente, entonces luego de partir de este mundo terrenal, nada cambia del otro lado. Tú eres la conciencia, el pensamiento que está dentro. Tu cuerpo es el hardware, para que me entienda, Mac.t20. Tu cuerpo es el hardware y tu conciencia es tu software. Tu software continúa aunque no tengas un hardware porque va al servidor, para que lo entiendas. Pero si tú en el cuerpo, en esta realidad, no eres consciente de que eres ese servidor, esa mente única, nada cambia del otro lado, porque esa mente única te da una libertad de crear lo que quieras crear, tu realidad. Entonces, la gente piensa, por ejemplo, que cuando se suicida va a acabar su martirio, y no acaba su martirio, es peor, porque tu mundo y tu sufrimiento está en tu mente. Y si del otro lado es peor, porque allí lo que tienes en la mente se manifiesta instantáneamente, porque no hay materia, no hay masa, no hay un retraso, no hay un cuerpo que lo limite, es instantáneamente, es como decir la dimensión del pensamiento. Entonces allí si tú crees que tienes miedo de no sé qué, inseguridades, allí las sigues teniendo. Entonces por eso se cuenta que el infierno existe. El infierno existe para el que hace de su conciencia un infierno. Entonces, si tú no crees en Dios, aunque te mueras, tampoco sigues sin creerlo. Pero hay seres más elevados que como que ayudan a crear una realidad a todos los que han desencarnado para que creen como una imagen, como una copia de este mundo terrenal, pero sin tantos límites, para que sigan con su aprendizaje hasta que lleguen a tal punto de comprender que ellos son la conciencia primera, para que la siguiente vida que tengan y se mueran, ya no estén ahí ni vuelvan y no sean parte de la granja energética de estos seres que quieren alejar de Dios. Entonces, tú pasas directamente a reconocerte, a ser uno con el Espíritu, dejas de existir. Pero no es que dejes de existir, es que tú nunca has existido. El que ha existido siempre es el Espíritu, o sea, el pensamiento de Dios. ¿Sí? Ahora mismo es como si el Espíritu o Dios se estuviera mirando y experimentando a través de todos los que ustedes que están viéndome. Pero yo soy Él, ustedes también son Él. ¿Sí? Pero como les digo, si aquí o en otras vidas no has conseguido ese estado de conciencia, sigues volviendo y nada cambia del otro lado, porque lo que crea tu realidad es tu conciencia, tengas o no tengas un cuerpo. ¿Se comprende más o menos? ¿Lo habéis entendido más o menos? Para los que acabáis de ingresar, este live lo voy a dejar compartido para que lo podáis ver repetido. Atentos porque dentro de media hora voy a subir un nuevo vídeo que está muy interesante. ¿Cómo lo haces para mantenerte consciente en esta realidad? Pues, primero, sabiendo que no eres esa individualidad, Rafael, que tú no eres esa mente que se cree separada de todo. No es esa mente, no eres esa identidad que
se cree Rafael, ¿sí? Esa es una mente que una parte de la mente individualizada que se está haciendo pasar por ti, que es la que te genera pensamientos limitantes, la que te genera pensamientos de separación, de sufrimiento, de ira, de rabia, ¿sí? Para esto es muy bueno meditar, porque cuando meditas lo que haces es crear un espacio, y ya lo he explicado muchas veces, entre esa mente y tú. De esa manera te vas a ser consciente, siendo todo el tiempo consciente de tus pensamientos y no identificándote con eso. Es algo incomprensible. Es algo incomprensible para tu mente, que no eres tú. Tú eres el observador. Pero te identificas con la mente. Para lo que acabáis de ingresar, voy a guardar este directo porque al principio hemos comentado algo muy interesante sobre la línea de tiempo, sobre la paradoja de la existencia, cómo crean nuestras realidades. Entonces, nosotros somos como una creación en base a nuestras creencias. El mundo es un reflejo de la conciencia de sus habitantes. Mi vida es un reflejo de mi conciencia, de mis patrones de pensamiento. ¿Sí? Entonces cuando estás metido en la religión, estás metido en la Biblia, inconscientemente estás siendo hipnotizado, estás siendo manipulado. Pues no lo he visto, perdóname, Michelle. Perdóname. Perdóname, Michelle. Saludos para ti. Siempre activa mis directos. Muchísimas gracias. Dile a tu ego que no se enfade conmigo. Cada vez que tu ego sienta enfado, dile, no me controlas a mí, yo te controlo a ti. Esas son las prácticas que debemos hacer, o sea, con cosas muy simples en el día a día, para empezar a desidentificarnos del ego. ¿Sí? Para los que no sabéis, al principio estamos hablando de las líneas de tiempo, de que lo que está pasando, la Agenda 2030, de que cómo manipulan nuestra realidad, que ellos crean nuestra realidad, que el Apocalipsis no predice nada, sino que lo crea, de que existen muchas realidades al mismo tiempo, de que existimos en muchas realidades al mismo tiempo, que el tiempo no existe. Entonces, este comentario que tengo fijado es el nombre de una película muy interesante para comprender un poco esto que he explicado antes. Listo, Jeffrey, luego hablamos por WhatsApp, ¿vale? Y hablamos de aquello que estuvimos hablando. Tu ego es tu enemigo, no lo he leído, la verdad. Pero yo creo que la palabra enemigo es incorrecta, porque cuando dices enemigo, ¿quién considera a alguien enemigo? ¿O quién está considerando a tu ego como enemigo? Tu propio ego. El mejor libro que a mí me ha servido muchísimo, obviamente un curso de milagros para llegar a entender lo que era el ego, con las prácticas, ¿no? El libro de Jesús, un curso de milagros. Pero un libro que me sirvió muchísimo, que me encanta la manera de explicar, que es como si el ego escribiera un libro, ¿sí? Y explicara su manera de trabajar, se llama Satán, una autobiografía. ¿Ahora se me ve bien? Sí. Perdón. Ese libro que acabo de comentar es un libro maravilloso para comprender
el ego, ¿sí? Porque es como si el ego nos salvara a nosotros y nos explicara cómo él funciona. Porque es que si tú dices que el ego es tu enemigo, tú no puedes, por ejemplo, en la meditación, tú no puedes, o sea, el objetivo, por ejemplo, de la meditación no es callar la mente, ¿sí? Porque callar la mente es imposible, porque porque si tú intentas callar tu mente, ¿quién es el que intenta callar la mente? La propia mente. Entonces, si tú consideras a tu mente enemiga, ¿quién la está considerando enemiga? Tu propia mente, ¿sí? Entonces, el objetivo es no identificarte con el ego, pero no luchar con el ego. Es no identificarse con la mente y no luchar con la propia mente, porque quien lucha con la propia mente es la mente. ¿Sí? Simplemente hay que observarla. Y por ejemplo, por ejemplo, la intención de la meditación no es callar la mente, es tomar o aprender a tomar el control de lo más poderoso que tienes, y es tu atención. ¿Sí? Cuando tú meditas, empiezas a tener el control de tu atención y pasan pensamientos y tú ya no te fundes con esos pensamientos que genera la mente, ya no te vas con los pensamientos. Tu atención es lo más importante, lo más poderoso que tienes. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo de esto, valga la redundancia, es cuando alguien, por ejemplo, joder, me enredo yo solo, cuando una mujer se queda embarazada, si os dais cuenta, la pareja y la mujer empiezan a ver cosas y a ver mujeres embarazadas por todas partes y a ver cosas de bebés por todas partes. Y esto no quiere decir que antes no existieran. Siempre ha existido las cosas de bebé y siempre han existido las mujeres embarazadas en la calle, solo que no tenían su atención enfocada en ello. Y ahora lo ven todo el tiempo por todas partes, ven todo eso. ¿Por qué? Porque están enfocando su atención en ello. Entonces el objetivo de la meditación no es callar la mente, es tener un control total de tu atención. Entonces cuando tú controlas tu atención, aunque la mente te diga estupideces, ¿sí? Tú no vas a llevar tu atención a esos pensamientos y entonces vas a poder utilizar esa atención en lo que quieras crear. Entonces si quieres enfocar la atención en crear contenido, entonces vas a enfocar toda esa atención, tu poder creador, en crear contenido. Y si encima has quitado las capas mentales, haces conexión directa con la fuente, con la mente principal, entonces esa mente te bajará la información o te bajará la inspiración para crear lo que quieras crear. XCISL es la mejor técnica para meditar. No sé cuál es esa técnica, la verdad. ¿Sí? Eso es todo. Vuestra atención es vuestro poder más grande que tenéis. Entonces mucha gente, por culpa de identificarse con su mente, por creer ser uno con la mente, y la mente le está diciendo problemas, entonces tu atención la enfoca en problemas. Y al enfocar tu atención en problemas, tú empiezas a hablar en problemas. Y estas palabras van a crear unos pensamientos en problemas. Y estos pensamientos, que es la mente, el subconsciente, van a generar unos sentimientos. Y como lo he dicho 20.000 veces, los sentimientos es el idioma de Dios, es el idioma del universo, es con quien crea, es el idioma del subconsciente, es como crea, es la herramienta con la cual tú creas tu realidad. Entonces, si estás poniendo tu atención en escasez o en problemas, ¿sí? Y encima lo dices, ves problemas, dices un problema, tengo un problema, lo estás diciendo, y al decirlo lo piensas, y al pensarlo sientes que tienes problema, entonces eso se manifiesta en tu realidad. ¿Cómo se llega a eso? Por ejemplo, meditando o siendo consciente de tus pensamientos y creando una barrera de tus pensamientos, ¿sí? Haz tu mente desde la manera de hablar, no digas yo pienso que tal cosa, no, di mi mente piensas. ¿Veis que habláis en forma diferente cuando la gente dice, no, es que yo no puedo dejar de pensar? No, tú no estás pensando, tú estás observando los pensamientos. Entonces, ¿quién está pensando? La mente. Cambia tu manera de hablar para que generes pensamientos y generes unos sentimientos diferentes. Di, yo no estoy pensando, no digas, yo pienso que es que tengo problemas, no, di, es que mi mente
piensa que hay problemas, o mi mente me dice, al decir mi mente, pones a la mente en tercera persona, ¿sí? Entonces creas un espacio entre la mente y tú. Ya no eres tú uno con la mente, es la mente aparte de ti, y la mente la que dice y la que piensa, y yo estoy observando, ¿sí? Por eso es muy bueno meditar, pero cuando empezamos a meditar nos sentimos incómodos, sentimos miedo, nos pica toda la espalda, nos sentimos cansados. ¿Por qué? Porque la mente sabe que no quiere que tú te des cuenta de su existencia, porque si tú te das cuenta de su existencia, ¿sí? Lo que vas a hacer es que su existencia ya no va a tener poder sobre ti. Entonces te vas a crear un sistema de defensa, un mecanismo de defensa para que tú no sigas meditando, porque de eso depende su existencia o su poder sobre ti, ¿sí? Pero si tú consigues trascender esa barrera mental, ¿sí? Dios no creó la mente y el ego, o sea, Dios no ha creado nada. Esto lo he explicado muchas veces. Lo único que ha creado Dios es el alma y el espíritu. O sea, el espíritu es el primer pensamiento reflejado de Dios. Y ese pensamiento se dividió en muchas más cosas. Lo único que creó Dios fue el alma. A partir de ahí, esas almas crearon universos, crearon mundos, crearon planetas, crearon seres, crearon dimensiones, ¿sí? Pero no lo ha creado Dios. Dios es como el plano, es como el lienzo para que esas almas crean lo que quieran crear. ¿Qué pasa? Que esas almas fueron creando y se fueron como alejando. Para eso tendrías que ver al principio de este directo para llegar a entender eso. Entonces, fueron creando tanto, alejándose de tanto, que al creerse separado de ese primer pensamiento, se creó una individualidad, como una autoconciencia de creerse separada, y ese es el ego, ¿sí? Pero estar separado de esa mente es imposible. Creerse separado de la conciencia primera es posible. Entonces, si yo me creo separado, creo una individualidad, ¿sí? Que se llama Eric, que se ve aquí en un espejo. Pero si yo elimino ese patrón de pensamiento en mi mente, me doy cuenta que yo soy todo y todo al mismo tiempo, y me fundo en todo. Entonces me experimento a través de Dios. Mi mente se eleva y se ilumina en la mente de Dios. ¿Qué le dirías a alguien que está muy escéptico pero tiene el don de curar? Pues que ¿quién es escéptico? ¿Esa persona o su mente? Volvemos al mismo juego. Esa persona, ¿quién es? Es que hay que empezar a pensar de una manera muy radical, y es la manera en la que Jesús enseña a través del libro de un curso de milagros. Es un curso de milagros, da una enseñanza no dualista. ¿Sí? Entonces, quien se cree escéptico no es la persona, es la mente que le está diciendo, la mente racional que le está haciéndose creer que es él, para decirle que eso no es posible. Porque lo único que es posible es lo que tus sentidos físicos te dicen que es posible. Pero tu alma te está diciendo, oye, mira, tú eres el creador del universo, puedes curar, puedes hacer lo que quieras. Tu mente racional te está diciendo, no, pero como tú te identificas con la mente, tú dices, soy escéptico. Pero no eres tú quien es escéptico, es tu mente. Pero es que solo los humanos tenemos esta dualidad y nuestra lucha interna está más complicada, ¿no crees? No solo los humanos. Este mundo es el mundo dual. En el mundo espiritual, en el mundo astral no existe la dualidad, no existe la oscuridad. Jesús explica que la oscuridad no existe. Por eso yo siempre explico en mis vídeos o mis cosas, Jesús descubrió que Él era Dios. Es que la gnosis, Jesús era el gnóstico más grande que puede haber, y eso lo eliminó la iglesia precisamente para que no te des cuenta de eso que te estoy explicando. ¿Qué pasa? Que se me fue la bola lo que iba a decir. En el mundo espiritual, en el mundo no existe la dualidad. Yo por eso explico en mis vídeos que Jesús no puede defenderte
de demonios ni de nada de eso, porque para Jesús no existe la oscuridad. La gente dice en las religiones que la luz está luchando contra la oscuridad. La luz no lucha contra nada, porque para la luz la oscuridad no existe. Y Jesús explica que la oscuridad no existe, solo es que la oscuridad no existe, solo es ausencia de luz. Entonces para Jesús este mundo es un sueño. Para los ángeles es un sueño en el cual nosotros nos hemos embarcado y creemos que es real. Como nosotros creemos que es real, estamos en ese mundo dual de luz, oscuridad, arriba, abajo, izquierda, derecha, contrarios del yin y el yang. Pero Jesús es una mente no dual. Michelle, Jesús no nació siendo Dios. O sea, obviamente nació siendo Dios porque todos nacemos siendo Dios. Tú también naciste siendo Dios, pero Jesús lo reconoció. Así como yo lo estoy reconociendo y así como tú lo puedes reconocer. Él reconoció, se dio cuenta que Él era Dios. La oscuridad no existe, solo es ausencia de luz. Entonces, ¿qué opino de la glándula pineal? ¿Se puede activar? Por supuesto, la glándula pineal es la parte que nos conecta con ese mundo espiritual. Es como la antena es como la antena que nos conecta a eso. Sabina Acosta, entonces mi mente y yo somos uno. No, tú crees ser uno con tu mente, pero tú no eres uno con tu mente. Tu mente es algo que está ahí. En el libro que expliqué antes, en el de Satán, una autobiografía, es buenísimo para entender esto. Y en ese libro, el ego es como si el ego explicara, diera un manual para que nosotros le cogiéramos un poco de ventaja, porque él siente, supuestamente en ese libro, que le hemos puesto el juego muy fácil. Entonces, él dice que el ego es como nuestro doble de escenas peligrosas. Él es el encargado de sufrir, Él es el encargado de todo eso, no nuestro verdadero ser. El ego es nuestro doble de escenas peligrosas. Pero lo que consumimos la ha descalificado como el agua, la pasta dental, etc. Así es, el libro Conversaciones con Dios, porque Dios le habla solo a Él como puedo yo hablar con Dios. Él le habla, en realidad es Él mismo hablándose a Él mismo. Lo que pasa es que el de Conversaciones con Dios se puso en un estado de permisión, así como yo me pongo en un estado de permisión de que Jesús me enseñe lo que estoy compartiendo. Porque no hay distancia entre tú y Dios, no hay distancia entre tú y Jesús. La única distancia entre tú y Jesús es un pensamiento, y es el pensamiento que tú tienes sobre la distancia que hay entre tú y Jesús. Pues lo mismo pasa con Dios. Dice Elianta Quintero, ¿cómo se pueden callar las voces que sabotean internamente? Pues primero que todo, lo he explicado hace un momento, entrenando tu atención. Tu atención es lo más poderoso que tienes. Imagínate que este es un pensamiento y tú lo más poderoso que tienes es tu atención. Cuando tu mente, primero que todo tú te crees una con la mente. Hay que identificar que tú no eres la mente. Pon la mente aparte de ti. Entonces no digas yo pienso, no digas mi voz, yo estoy pensando, la mente está pensando. Al decir eso creas un espacio entre la mente y tú. Entonces un pensamiento aparece y como tú tienes lo más poderoso que es tu atención, aunque tu pensamiento su atención se vaya con tu pensamiento, tú la traes al presente y el pensamiento continúa. Entonces tú no te identificas con esa mente. Todo sufrimiento proviene de la identificación con algo o con alguien. ¿Sí? Una pregunta, si Dios pagó los pecados de antes o de ahora, no entiendo. Tengo una pregunta, ¿Dios pagó los pecados de antes o de ahora? Para Dios no existen los pecados, por Dios. Los pecados solo existen para el hombre, para el humano, para la mente humana. Para Dios no existen los pecados. ¿Por qué Dios está permitiendo la maldad que hay? ¿Hacia dónde se va dirigiendo la humanidad? Porque Dios te ha hecho libre, ¿sí? ¿Y qué quiere decir libre? Libre es libre en todos los aspectos, incondicionalmente. Tú tienes el poder de crear el infierno. Dios no está influyendo, porque si Dios metiera mano, entonces afirmaría que no nos ha creado libres, ¿sí? Dios es amor y el amor permite todas las cosas. El amor es incondicional y la palabra incondicional
es eso, incondicional. Entonces, si tú decides ser un asesino, Dios lo permite. Por eso Dios pasa tantas cosas, pero no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros que estamos utilizando el poder de nuestra existencia para crear eso. Y tal vez no es por culpa de nosotros, sino por culpa de estos seres que nos están manipulando. Entonces, ¿qué pasa? El amor permite que tú creas lo que quieras, ¿sí? Si Dios metiese mano, entonces caeríamos, no seríamos seres libres, seríamos seres manipulados también por la luz, ¿sí? Entonces, Dios no puede meter mano porque es amor incondicional y el amor incondicional es incondicional. Los marcianos, pero bueno, otros seres, ¿sí? Y te doy una pista. Michelle, te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. En la metáfora de Adán y Eva, ¿quién tienta a Eva? Michelle, respóndeme. En la metáfora de Adán y Eva, ¿quién tienta a Eva? Quiero que me respondáis. En la metáfora de Adán y Eva, ¿quién tienta a Eva? ¿Y la serpiente qué es, Michelle? ¿Una serpiente qué es? ¿Qué es la serpiente? ¿Qué tipo de animal es la serpiente? Ahí tienes la respuesta, un reptil. No. Ese reptil fue el que hizo tener nuestro ego en la mente. Nos hackean para reforzar esa mente. Pero Camilo ha dicho la respuesta, la serpiente es un reptil. Ahí tienes la respuesta. La serpiente no representa ninguna sabiduría, esa es la trampa que nos han hecho creer. La sabiduría es Dios por Dios. Dios es la sabiduría del todo, porque Dios es todo. Y tu conciencia está conectada a esa conciencia del todo. No, ¿cómo vas a decir que la serpiente es sabiduría por Dios? La serpiente es el problema de todo este meollo en el que nos hemos metido. ¿Sí? Por eso la metáfora de Adán y Eva, y nos hacen creer que es un diablo, que no sé qué, que se presenta un diablo. No. La verdad siempre ha estado ahí. Entonces ahí tienes la respuesta a esa pregunta. Un reptil. Entonces cuando tú me preguntas qué seres, ahí tienes la respuesta en la metáfora de Adán y Eva. Te estoy diciendo, Michelle, la serpiente no es el ego, pero la manera de operar de la serpiente es el ego. Pero, ¿qué es la serpiente? Te vuelvo y te pregunto, ¿qué es la serpiente, Michelle? ¿Qué tipo de animal es? Ahí está la respuesta. Entonces, ¿por qué al humano se le ha metido en una cárcel de ignorancia grandísima? ¿Sí? Y nos han hecho creer de que somos los únicos o la única especie que existe en el universo para que tú no te des cuenta que estos seres y muchísimos más existen. Porque de ellos, del que tú sepas que eso existe, entonces se les acaba el circo. ¿Entendéis? Pero no es un animal, es un reptil. Y en esta palabra, en la palabra reptil, tienes la respuesta. La respuesta de por qué todo el sufrimiento del mundo, de por qué nuestra mente ego, de por qué el mundo es como es, de por qué los que nos gobiernan, toda la maldad del mundo está en esa palabra, reptil. ¿Quiénes? Os hago otra pregunta.
quiénes existían en el planeta Tierra antes de los humanos. Arias, Joana, hay mucha gente que cree que somos los únicos y es la mayoría de la humanidad cree que somos los únicos. Por favor, respóndanme. Antes de los seres humanos en el planeta Tierra, ¿y los dinosaurios qué son, Michelle? Entonces, si los dinosaurios estaban primero en el planeta Tierra, entonces, en realidad, ¿de quién es el planeta Tierra? Si los dinosaurios estaban primero que nosotros, ¿de quién es en realidad entonces el planeta Tierra? Respóndame, por favor. Tú misma te has respondido. Tú misma te has respondido. Entonces, si en ese entonces supuestamente cayó un meteorito, ¿por qué no ha vuelto a caer un meteorito en el planeta Tierra? ¿No será que los que nos crearon a nosotros invadieron este planeta para meter la raza humana en este planeta, eliminando a estos seres reptiles? Y por esto esos seres reptiles tienen tanta rabia hacia los seres humanos que nos manipulan, chupan nuestra energía y nos tienen envueltos en una especie de granja planetaria. Pero, para Jesús, esto no le interesa a Jesús. Jesús lo único que quiere es que tú te ilumines, te reconozcas uno con la fuente para que no sigas cayendo en la trampa de volver a reencarnar una y otra y otra y otra vez y otra y otra vez. Obviamente Dios creó Dios no creó los reptiles. Dios creó todo. O sea, todo lo que tú puedas observar, Michelle, es permitido porque todo contiene la misma sustancia de Dios. Pero las almas, que es lo que realmente somos, incluso los reptilianos, lo que realmente son almas. Esas almas son los que han creado razas, han creado universos, han creado planetas, han creado dimensiones, las conciencias. ¿Sí? Entonces, todo esto que las religiones llaman demonios, no sé qué, que el diablo, son estos seres, pero ellos se mueven en un plano astral. Nosotros cuando soñamos, cuando dormimos, nuestra alma va, nuestra psiquis, que es el alma, va a ese plano astral, pero no somos conscientes, no tenemos el control, el dominio de nuestra estancia allí mientras soñamos. Estos seres sí, estos seres se van allí, hacen viajes astrales, por decirlo así. O sea, tienen como una comunicación entre sus yo físicos y sus yo astrales. Entonces ellos lo que hacen es que cuando nosotros vamos ahí soñando, ellos hackean la mente, la psiquis, el ego. Entonces tú por eso te levantas con rabia, deprimido, sueñas cosas feas, sientes miedo, sientes cansancio, porque ellos se están manipulando, hackeando. ¿Habéis visto la película de Matrix? Es exactamente eso. La verdad siempre ha estado ahí. ¿Habéis visto la primera parte de la película Matrix? Es exactamente eso. Así que
Claro, pero Dios, Camilo, Dios no creó solamente, o sea, es que, para que entiendas, Dios no creó ninguna raza, pero Dios permite la creación de lo que sea. A la raza humana, Camilo, nos crearon otra raza extraterrestre. No nos creó el Dios al que Jesús se refería. Nos creó otra raza extraterrestre. Igual que los reptilianos, igual que todo eso. Pero todo eso, en realidad lo que ha creado Dios es el alma. Es que el propósito de nuestra existencia, Michelle, es salir de este planeta, no volver a reencarnar, hacer lo que hizo Jesús. De hecho, este universo ya no existe. De hecho, tú ya no existes. Es que tendrías que ver el principio de este directo para comprender lo que te estoy diciendo. Ya no existe. Hay un libro muy bueno que se llama La desaparición del universo. Ya no existe. Por eso Jesús decía que Él venció al mundo, porque Él se unificó y se dio cuenta que todo fue como un sueño. ¿Sí? La única realidad verdadera, la realidad real, es la realidad de Dios. Todo lo demás es un sueño en que nos hemos metido. ¿Sí? Y tú a lo mejor sentirás un sentido de, como de lástima o de miedo de dejar de existir. Pero es que tú tampoco existes. Es Dios quien se está experimentando a través de ti, a través de todos. Es muy complicado de comprender, lo sé. Pero tú puedes vivir en este plano físico o puedes vivir en el mundo sin ser del mundo, que es lo que hizo Jesús. ¿Cómo? Sabiendo que tú eres en realidad Dios. Elianta, por supuesto, ¿sí? Yo no existo, yo soy solo una expresión de Dios. Yo solo soy una extensión por la cual Dios, la conciencia, se está experimentando para decirle a sus propios Dios lo que les estoy diciendo. Entonces, ese estado de conciencia me lleva a una conexión desde la fuente, no porque yo sea un elegido o un especial, sino porque yo lo he reconocido, pero yo les estoy diciendo, o Dios les está diciendo para que ustedes mismos se reconozcan también uno con Él. Dios, no puedes, Michelle, no puedes encontrar a Dios en ninguna parte porque Dios está en todas partes. En conclusión, dejaremos de soñar, Mati, para que lo entiendas. Esta conciencia ya lo está viendo, de hecho. Mac.t.290, la conciencia ya se está viendo. Te está viendo a ti mismo, te está ayudando a ti mismo. Si no, ¿quién crees que te guió hasta mi perfil? O si no, ¿quién crees que te guió hasta este directo? Tu mismo yo del futuro, de ese nivel. Entonces los humanos nos iremos a otro plano, es decir, seguiremos siendo humanos en otra dimensión, seguiremos siendo seres diferentes, a lo mejor con aspectos humanos para que tú sigas familiarizado con eso, pero tú eres la conciencia que está dentro del humano, perdón. El que creemos que es Dios es nuestro espíritu, nuestro energético, la fuente, la creación es otro que pocos pueden tener esa conexión, pero en trabajo, por eso cosas que no estamos listos para trabajar. ¿Y cuando dejas de soñar, dónde vas? La curiosidad que tengo, me guío. No, adivina quién, no, tú no tienes ninguna curiosidad. Tú eres esto, ma.ti, que si me dices tu nombre, por favor, te lo agradecería. Tú simplemente eres el observador, tú no te guías. Y tu vida, tu existencia está siendo guiada por dos fuentes, o el ego o el espíritu. Cuando tú dejas de escuchar a veces al ego, quien te inspira es el espíritu, Anderson. ¿Sí? Todo el tiempo, tu decisión es tu vida, tú eres el observador, simplemente el observador, el que tiene la atención del observador, ¿vale? Tienes la conciencia que observa. Tu mente tienes dos fuentes, es como los dibujos animados, tienes un diablito y un angelito. Depende de donde tú pongas tu atención, si tú te crees uno con la mente, vas a tener tu atención con el diablito. Y el diablito te dice hacer algunas cosas y otras cosas. Eso que tú dices, tu curiosidad, no es más que el hambre en tu interior, tu intuición
para querer recordar lo que eres. Y ese deseo, esa permisión hace que quites la atención del diablito y a lo mejor escuches un poco al angelito y el angelito te dice, sigue a Eric, métete al ese directo, porque el angelito sabe que lo que yo te estoy diciendo y de la manera en la que yo te la estoy diciendo es la mejor manera para llegar a comprender eso. Pero tú nunca haces nada, tú simplemente eres el observador. Entonces, cuando alguien mata a alguien, ¿quién lo está inspirando? Si un asesino es simplemente el observador, ¿quién lo está inspirando? ¿El espíritu o el ego? Si el asesino simplemente es el que tiene la atención cuando mata a alguien, ¿quién lo inspiró a matarlo? ¿El espíritu o el ego? Ese asesino se crea uno con el ego. Entonces el asesino, cuando alguien dice algo, vaya, ves, mátelo. Entonces estos seres que están en otra dimensión, que están en otra dimensión, hackean con rabia, con ira, el ego, para que él, cuando tenga una cosa con alguien, sea agresivo y le hackean como mátalo, ves y mátalo, pégale, ¿sí? Entonces es el ego es el causante de todas las guerras mundiales, el ego es el causante de todas las divisiones del mundo, el ego es el causante de todas las peleas del mundo, el ego es el causante de todos los asesinatos del mundo, el ego es el causante de todas las injusticias del mundo. Por eso, cuando pasan situaciones como lo de Israel y lo de Palestina, es una trampa del ego, porque cuando tú estás de un lado y el otro, tú sigues sintiendo rabia, ¿sí? Aunque sea de Palestina, sientes rabia. Y el ego está aquí riéndose de ti, diciéndote, ja, caes en la trampa, mira. Crees que es porque estás con el lado de Palestina, eres bueno, pero no te das dando cuenta que estás haciendo lo mismo, estás cayendo en mi trampa. Eres tonto, no te das cuenta, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando... O sea, es una trampa el ego todo el tiempo. Entonces tú sientes rabia hacia los palestinos. O, por ejemplo, como cuando un asesino mata a alguien, a un niño, un ejemplo, aunque voy a poner un ejemplo muy drástico. Un asesino mata a un niño y tú dices, desearías matar a ese asesino porque mató a un niño. Tú no te das cuenta que estás haciendo lo mismo y pensando lo mismo que hizo ese asesino con el niño. Entonces estás cayendo en la trampa del ego, al igual que el asesino cayó en la trampa del ego. Entonces el ego nos tiene así como títeres. Y estos seres, que no son humanos, nos tienen como títeres, manejándonos a través de la mente, de la manipulación, de los medios de comunicación. Entonces las guerras, si tú dices, es que Rusia tiene razón, no, es que Ucrania tiene razón, y el ego está así, y los reptiles están así, estos dos se están matando ahí, es así de sencillo. Arias Joana, la crianza de instinto asesino, ¿de dónde proviene? Te estoy explicando que tú eres solo el que observa. Esa crianza asesina o instinto asesino, ¿quién la inspira? Si tus padres te criaron en violencia, ¿quién inspira a los padres a ser violentos? Y se transmite luego al hijo. El ego, siempre es el ego. Ejemplo, la lucha que dice Jesús en la Biblia, Él venció el otro del ego, pero no se apuren. A veces no podemos entenderlo porque muchas veces no estamos listos para bajar esa información. Entonces debemos salir de la bipolaridad, ¿cierto? Así es. Me hicieron atentado, lo vi la cara a cara, ahora le gustaría hacerle lo mismo, pero me da miedo que muera, me lo cobren, así será así. Claro, todo ataque es en realidad una súplica de amor y todo acto de violencia es en realidad una oportunidad para perdonar. Cuando tú perdonas, lo que haces es quitarle los pilares y las garras al ego y tú te vas a iluminar. Por eso Jesús seguía amando y perdonando aunque lo estuvieran clavando en una cruz. Claro, Arias Joana, pero no comprendes lo que trato de decirlo, Joana. ¿Quién, si a los niños los crían para matar, ese que cría al niño para matar, ¿por quién está siendo inspirado, Joana? ¿Por el espíritu o por el ego? Siempre es el ego. Si yo como papá, soy un papá iraní,
y crío a mi hijo para que sea un asesino, ¿quién me está inspirando a mí para que yo eduque a mi hijo como un asesino? El ego. ¿No te das cuenta que es el ego? ¿Dónde está Jesús? Jesús está en tu mente, en tu pensamiento, en tu conciencia. Ahí está Jesús. Yo contacto con Jesús. Tú también puedes contactar con Jesús. ¿Por qué? Porque la única distancia que hay entre Jesús y tú es un pensamiento. Y es ese pensamiento de la creencia que tienes tú sobre la distancia entre Jesús y tú. Michelle, están más cerca de ti que tu propia respiración. Pero siempre y cuando tú sigas teniendo la creencia de que ellos están en alguna parte, vas a experimentarlo así, porque tu conciencia es creadora. Si tú crees que Jesús está en alguna parte, lo experimentarás como en alguna parte. ¿Yo por qué puedo contactar con Jesús? Porque yo no creo que Jesús está en ninguna parte. Jesús está en mi conciencia, entonces yo puedo comunicarme con Él. Pero en realidad Jesús y yo somos uno. ¿Quién? Dios. Eric, entonces debemos elevar nuestra vibración para salir de esta dimensión y regresar a Gaia, a los reptiles. No, regresar a la fuente. Si los reptiles quieren seguir aquí y siguen creando planetas o dimensiones, ellos verán, pero nuestra única intención es despertar del sueño en el que nos hemos metido. ¿Sí? El tema es largo, pero es bueno debatirlo. ¿Cómo sacamos a los reptiles de la zona entonces? Para estar tranquilos. Pues siendo una persona consciente, meditando, y con esto que te estoy hablando. Cuando una persona es consciente, empieza a tener sueños lúcidos, empieza a tener viajes astrales, empieza a salirse de las garras de ellos. Ellos no pueden, no, porque para mí, en mi existencia, en mi realidad, no existe la oscuridad, no existe la luz. Entonces yo no tengo que defenderme de nada. Yo sí quiero estar con Jesús. Michelle, creo que no comprendes. Jesús está aquí, está contigo. Siempre y cuando sigas pensando que Jesús está en alguna parte, aunque te mueras y vayas al plano astral, seguirás experimentando como que Jesús está en alguna parte. Igual que con Dios. ¿Sí? Tú, es como la zanahoria que te pones delante de las narices. La zanahoria es Jesús. Siempre y cuando tú la veas delante, siempre va a estar delante. Nunca la vas a cansar. Ese es el truco de todo. Cuando yo comprendí esto, es como si te empoderaras, ¿sí? Porque te experimentas uno con la fuente. Entonces, como mi mente crea mi realidad, eso experimento. Entonces yo puedo grabar un vídeo y miles de personas lo van a ver y miles de personas van a decir, wow, no sé qué tiene este joven, pero hay algo que me resuena, porque no soy yo. ¿Quién está inspirándome? ¿Quién está hablando atrás de mí? Si solamente hay dos fuentes. Entonces tu alma se reconoce a sí misma a través de mí. Entonces pueden venir 20.000 personas diciéndome que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no es inspirada por Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. Porque si yo me pongo a leer la Biblia y digo, bueno, la gente me dice que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es inspirada por Dios. Voy a leerla. Entonces la Biblia me dice, es que el pueblo elegido de Dios, los hijos escogidos de Dios, es que solo hay unos escogidos, es que separación, es que fuego consumidor, es que castigo, muerte, no sé qué. ¿Quién está inspirando eso? ¿El espíritu o el ego? Es así de sencillo, chicos. Es así de fácil. Esto que yo les estoy intentando explicar, lo descubrió Jesús en el desierto. Ahí Él se iluminó. Lo que pasa es que Jesús se iluminó de una manera muy poderosa, que pudo ver que todo estaba hecho de átomos, o sea, tuvo un estado alterado de conciencia. ¿Sí? Como cuando tomas ayahuasca o esas cosas, ves que la de realidad se derrite, te das cuenta de que todo está compuesto de átomos. Él podía ver los átomos y todo era energía. Pudo ver geometrías en todas las cosas. Se dio cuenta cómo era la realidad. ¿Sí?
y él quiso contarla y lo mataron por blasfemo, por hereje. Aún así, como él se dio cuenta de que todo era un sueño, él lo permitió. Lo permitió porque dijo, si la única realidad que existe es mi alma, y mi alma ya está con Dios y siempre estaba con Dios, y yo soy Dios al mismo tiempo, entonces todo esto es un sueño. Y ellos son mis hermanos, son yo mismo expresándose de la manera que ellos han querido expresar. Esa es la expresión más grande de amor que puedes tener un ser en la tierra. Conexión uno con Dios. Por eso dijo, yo y mi Padre somos uno. Pero no es que fuera solo Él. Cristo no es solo Jesús. Cristo es ese estado de conciencia. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? Son las 3:30 de la mañana aquí. Y yo aquí pegando voces. Díganme, ¿sigo? ¿Continúo? ¿Me voy? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Entienden algo? ¿No entienden algo? Por favor, denle like, compártanlo. También, como siempre, quiero decirles que doy sesiones individuales. Doy sesiones individuales a las personas que quieran, valen 50 euros. Esas sesiones, yo, dependiendo del sistema de patrón de creencias de las personas, yo trabajo con esas personas y vemos qué se puede trabajar o qué patrón de pensamiento tiene a través de la psicoterapia, que es lo que enseña Jesús para sanar lo único que puede enfermar, que es la mente. Entonces hago sesiones individuales. Pronto voy a sacar mentorías, voy a sacar talleres. Voy a sacar talleres, mentorías con un precio asequible porque yo he dejado mi trabajo para dedicarme 100% a esto, ¿sí? Y de algo tendré que vivir, ¿no? Entonces voy a hacer mentorías el próximo mes, creo, si Dios quiere. Voy a hacer talleres para trabajar, por ejemplo, tener 4 clases al mes y trabajar y mandar ejercicios para que vosotros lo hagáis con la práctica, ¿sí? Aunque tú te puedes leer 20.000 libros espirituales, puedes leer un montón de información, pero todo ese estado mental, crístico, se llega con la práctica. Y toda esa práctica yo ya la he hecho gracias a Jesús, con Él de la mano. Por eso Él me utiliza para compartirla, por eso quiero compartirla. Entonces, tú te puedes leer un montón de libros, pero solo con la práctica. El mismo dicho lo dice, la práctica hace el maestro. Solo con la práctica se llega a ese estado de conciencia. Y no es que yo sea un elegido, no es que yo sea un escogido, sea alguien especial. Ustedes son exactamente igual que Jesús y que yo y que todo el mundo. ¿Sí? Entonces yo estoy planeando sacar talleres para hacer mentorías de acompañamiento que duren un mes, para en ese mes entrenar la mente y llegar a un estado de conciencia crística para que ustedes hagan con su existencia lo que quieran hacer desde la fuente, desde el amor, desde el lado crístico. Si deciden crear contenido digital, pues lo van a hacer desde el amor y no desde el ego. Si deciden hacer un trabajo, una empresa desde el amor, desde la fuente y no desde el ego, ¿sí? Entonces, la gente quiere abundancia, la gente quiere dinero, pero no se da cuenta que el dinero se atrae, llega, ¿sí? Hay que trabajar primero muchas cosas. Primero tienes que entender la estructura de tu mente, cómo trabaja la mente, cómo se compone la mente. Después practicar a través del perdón. Luego, sí, y todo ese estado de paz va a ser el imán para la abundancia, ¿sí? Entonces hay que trabajar primero eso para que la abundancia llegue, ¿sí? Porque amor es abundancia. Es más, Dios es abundancia. Es más, la palabra abundancia sería limitar a Dios. Porque la palabra abundancia es dual, tiene un contrario. Entonces, decir que Dios es abundante es limitar a Dios, ¿sí? Entonces, la palabra correcta para definir a Dios no es abundante, sino infinito. La palabra abundancia tiene un contrario, ¿sí? Y eso sería limitar a Dios también. Entonces,
la palabra más correcta para decir es que Dios es infinito. Entonces, si yo entreno mi mente, mi conciencia para unificarla con Dios, soy infinito. Puedo hacer infinitas cosas, infinidad de cosas. Pues si tú quieres ser infinito, estate atento a mi taller, a mi curso que voy a hacer, ¿sí? Y si, por ejemplo, si las personas que estáis viendo esto, si sentís rabia cuando alguien dice, o sentís como algo en el pecho, cuando alguien dice que vende un curso o algo, ese sentimiento, recordar que es el idioma de Dios, y ese sentimiento que sientes cuando alguien ofrece que cobra algo por su conocimiento, es el bloqueo que no está dejando llegar la abundancia a tu vida, precisamente, ¿sí? Yo intento bendecir a alguien que incluso está vendiendo humo, porque al vender humo tiene su ciencia también. No es fácil vender incluso humo, ¿sí? Hay gente que vende humo en internet, con cursos y cosas. Yo bendigo y me doy cuenta de que aunque sea vender humo, esa persona ha utilizado su poder creador para vender humo. Y está haciendo más que el que lo está criticando, porque aunque sea vender humo, está haciendo abundancia. Luego tendrá consecuencias, como la ley de causa y efecto. Pero la persona que lo critica está generando un bloqueo mental con su patrón de pensamiento. Hay gente que le da muchísima rabia o le da un sentimiento de rabia cuando alguien dice, no, yo vendo tal cosa, o vendo un curso, o vendo lo que sea. Ese sentimiento hacia alguien es precisamente el bloqueo que nos está permitiendo que su vida llegue a la abundancia, ¿sí? Y es una trampa ¿de quién? Del de siempre, del ego. ¿Qué sientes tú cuando pagas algo? ¿Qué sientes tú cuando pagas las facturas? ¿Qué sientes tú cuando recibes tu dinero? El sentimiento, grábese en eso la mente. El sentimiento es el idioma de Dios. El sentimiento es lo que crea tu realidad. ¿Qué sientes cuando pagas algo? ¿Qué sientes cuando pagas las facturas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Sientes que pierdes? ¿Sientes que ganas? ¿Qué sientes? Ese es el idioma de Dios. Muchachos, he subido un vídeo nuevo, lo había programado para las 3, creo que ya se ha subido. Yo creo que me iré a descansar ya. Como siempre, me encanta transmitir y compartir todo esto, ¿sí? Atentos, hago sesiones, acuérdense, voy a lanzar cursos, mentorías, pero si no, ustedes saben que yo siempre comparto mucha información a través de mis directos. Vean mis directos grabados, compartan mis reels, compartan mis vídeos, compartan el nuevo reel que he subido en mi perfil. Os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias por prestarme lo más valioso que ustedes tienen. Y acuérdense en qué es. Y es su atención. Su atención, su atención, su atención, su atención. ¿Dónde estás enfocando tu atención? ¿Vale, chicos? ¿Os ha gustado? Decidme si os ha gustado, lo voy a dejar grabado en el perfil, ¿vale? Compártanlo con sus familiares, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus parejas, con sus padres, con sus hijos. Compártanlo. Muchísimas gracias, ¿vale? Me iré a dormir. Gracias, amigos.